Hola a todos, bienvenidos. Buenos días. ¿Vamos a seguir trabajando? Mau, ¿qué vamos a hacer hoy? No tengo idea. Hola, somos Maurice y Katia. Hace unos meses compramos una vieja autocaravana con la idea de restaurarla. Pero en realidad hoy la estamos construyendo totalmente. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en nuestro sueño de empezar a viajar. Un gato mecánico, Bien. electricista. ¿Qué tú haces ahí, chico? Yo soy electricista. Ay, eso hace mucha bulla. Este aparato hace bulla. Como le puso la patica arriba. Voy a poner una tuerca en la pared. Una especie de remache tuerca. Eso es como una tuerca que se quedó ahí en la pared. Y entonces luego con dos tornillos cogemos la pieza de la luz. Esta parte se escacha apretando la pared. Tenemos luces traseras. ¿Viste? Ya podemos ir a dar una vuelta entonces, ¿no? Falta el motor. Buen Vamos trabajo. a ponernos ahí adentro del hueco y empujar como los bueno. picapiedras. Faltan los cables, pero ya. Lo próximo será poner los cables entonces. Bueno, mira, yo te voy a decir, lo que podemos hacer es, hacemos a la medida que queda. Hoy tenemos a mi tío de ayudante, de carpintero. Bueno, él es carpintero profesional, yo soy simplemente un amateur. Vamos, Katia y yo, a poner algunas de las bases de aluminio de las cosas que han llegado, que van fijas a la pared. Y mientras tanto también ayudaré a tío con las ideas y el proceso de los gabinetes, eso ahí. Pero bueno, vamos a estar por aquí, todos juntos. Ok, finalmente vamos a tener una ducha en la pared. Bueno, el marco para poner la ducha. Bueno, no te pegues que está caliente. Poquitico. Tenemos la primera base, pero tenemos un problema también, como siempre. Como siempre, no se puede acabar el trabajo. La cosa es que aquí luego va otra cosa. Oye, mano. ¿Qué pasó? No, puede moverse un cuarto de pulgada, pero esa no es la cosa. Porque yo medí el ancho mínimo, sin tener en cuenta que tenía que haberle sumado a eso el ancho de la pieza. 3 pulgadas. A ver, más. 1,5 por cada lado. No, el ancho. También los maestros se equivocan entonces. Menos mal que yo no soy el único que Ajá. mete la pata aquí. Entonces, yo creo que los que van a servir se llaman roof mounted. Roof mounted significa que se montan en el techo. En lugar de la pared, porque te acuerdas que nos quedaría muy cerca de la puerta, cuando se abre la puerta. Mientras más alto esté, mejor.
completo. Al final desciframos el problema y ya soldamos esto donde va. Fue fácil. Fue fácil. Y vamos a poner las bases para donde va a salir el aire de la cocina. Bueno, no va aquí, vamos para arriba. El extractor. ¿Pero ustedes creen que se puede hacer? Van a ver si están atentos. No se puede. ¿Y saben por qué? Porque tenemos que inventar algo más. Pasó lo mismo que pasó con con lo que no le explicamos. Oye, hermano, ¿Qué pasó? De la ducha. Pasó lo mismo que con la base de la duchita, que depende de algo que no hemos comprado todavía. Bueno, pues aquí depende de otro invento que hay que terminar. Los problemas. Todo es un problema, pero estamos en Martilla. se resuelve. Todo, entonces tiene toda la parte de arriba para acá. Ya que lo tenemos fijo aquí, soltar arriba y coger una presilla desde esta esquina hasta aquella y tratar de llevarlo otra vez a la escuadra. Y Tratar entonces de cuadrarlo, a ver si zafa entonces aquí otra vez. más fácil de lo que había pensado, ¿eh? Ahora hay que ponerlo aquí. Ahora en lugar de soldar como estaba antes, voy a cogerlo con remache. Y ya está en la posición que hace falta. Luego hay que tapar este hueco aquí. Hacer una tapa con esta forma triangular para cerrar todo esto. Estos dos los voy a remachar juntos. Barrena aquí, en el medio de esa. Está quedando ahí como... Hay que doblarlo así y ponerlo aquí abajo. Oficialmente cambiado de lugar. Wow. Antes estaba aquí y ahora está aquí. Todo esto porque tenemos un poste Exactamente. en la el medio. cocina que coincide ahí. Este poste iba a coincidir en el medio. Ahora falta aquí barrenar un hueco, ponerlo con tornillos por si un día hay que desmontarlo. A ver si después de todo el esfuerzo funciona. Ahora huevos fritos y tocino, pan tostado. Nos vamos corriendo a una misión extracurricular. Estamos apurados porque vamos a coger botella con mi tío rumbo a Atlanta. Bueno, llegamos a Atlanta. Y ya nos vamos a Atlanta. Tío ya bajó y
Y entonces nosotros seguimos rumbo hasta... Rumbo al este. Rumbo al este. Por Bueno. 2 horas y un poquito. Dirección más o menos Savannah. Así que... ¿Dónde cree que vamos? Savannah, Georgia. Llegamos a donde veníamos. Estamos en un pequeño pueblo llamado Riddleville. Vamos a seguir a este Toyota que está aquí adelante, que es el señor al que vinimos a ver, que me dijo, estás a punto de ver la cosa más cool que has visto en tu vida. Bueno, ya está el nuevo miembro del equipo ahí montado en la camioneta. Y para los que se preguntan, ¿por qué compraste otra moto si ya tienes una? Bueno, primero me gusta esta moto. Segundo, es más ligera para llevarla ahí detrás de la autocaravana. Sigue siendo una Honda que es una marca buena, que me gusta, que hay piezas suficientes, baratas, fácil de arreglar, ya la conozco. Y bueno. Un buen cambio con la de nosotros. No sé. Ah, pues. Bueno, el nuevo miembro del equipo ya está en casa, pero esto será un proyecto para más adelante. Vamos a seguir trabajando en la autocaravana en el próximo episodio porque mañana hay que trabajar. Y porque falta muy poco para empezar a hacer por fin la electricidad. Si les gusta lo que hacemos, síganos, suscríbanse al canal, déjenos un me gusta. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto! Chao.